Pese a todo y pues contra la oposición, contra la resistencia de la sociedad civil, el presidente logró que se sacara adelante la reforma al Poder Judicial. No solo que se sacara adelante en el Congreso de la Unión, que quedara validada por los congresos estatales y además la publicó en el Diario Oficial de la Federación. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar con esta reforma al Poder Judicial? De eso platicamos esta mañana con el licenciado José Mario de la Garza. Licenciado, muy buenos días. Hola, Erika, qué gusto saludarte. Muy buenos días. A ver, licenciado, una vez que fue publicada, entonces, ¿ya es un hecho la reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Qué opciones quedan para quienes están dando la batalla en contra de la misma? Pues mira, todavía hay muchísimas cosas que analizar. Por una parte están los cientos o si no miles de amparos que se van a presentar por parte de integrantes del Poder Judicial, por la sociedad civil, por la abogacía, que van a cuestionar esta reforma. Son amparos muy complejos, Erika, porque en términos generales el criterio es que no te puedes amparar contra reformas a la Constitución. Un poco el enfoque tendría que ser el procedimiento que se siguió para aprobar estas reformas. Es decir, el hecho de que haya habido sedes alternas, que la votación no se haya hecho conforme a los protocolos, que los congresos de los estados hayan aprobado en cuestión de minutos la reforma. Todos estos procedimientos legislativos, Erika, sí se pueden cuestionar si se siguieron adecuadamente o si hubo violaciones a estos procedimientos legislativos. Eso se ha aceptado que pueda ser materia de un amparo. Entonces, pues habría que ver ahora que se presenten los amparos, vendría un planteamiento también interesante, ¿no? Los juzgados de distrito siguen en suspensión de labores, Erika, en todo el país. Hay que aclarar que la Corte sí reanudó sus funciones, pero los tribunales federales continúan en suspensión y parece que se van a esperar hasta que tome protesta la nueva presidenta, ¿no? Entonces también te enfrentas en que estos amparos ahorita el criterio es que solamente se admiten amparos de carácter urgente. Entonces habría que ver si estos pueden entrar en esa categoría y si se van a admitir y qué cursos se le van a dar. Esto lo vamos a ver en los próximos días, porque como bien dices, ya está publicada la reforma en el Diario Oficial, ya entró en vigor, y pues entonces una ruta sería todos estos amparos. Un segundo problema es lo que dice la reforma en términos del funcionamiento de la Corte, porque la reforma dice que se eliminan las dos salas que es con las que la Corte va resolviendo asuntos, Erika, y entonces en el decreto que se publicó dicen que esas salas desaparecen y ahora hay toda esta pues, incertidumbre de cómo se va a trabajar, si solamente va a haber asuntos en el Pleno, cómo se van a resolver, qué asuntos se van a analizar, en fin, hay también una gran duda ahí. Yo te diría que también hay un tercer tema que es la implementación de la reforma en términos electorales, ¿no? Porque pues habría que ver, quedan 9 meses para llevar a cabo una elección, no hay leyes secundarias y habría que pues ver qué es lo que el INE pudiera llevar a cabo en términos de elección. Más o menos la experiencia del INE es que para armar una elección de ese tamaño, en su experiencia, obviamente nunca ha habido una elección de jueces en México así, pero pues, toma unos 10 meses en organizar, con un presupuesto asignado y con toda la logística, porque acuérdate que esto lo tienes que hacer en todo el país, ¿no? Entonces, pues ya ahorita quedan 9 meses, el INE no tiene un presupuesto asignado para este proceso, entonces también hay estas dudas de lo que ha dicho el presidente y la presidenta electa es que vamos para adelante y lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a ejecutar. Bueno, en qué contexto se va a llevar a cabo esta votación y cómo se va a implementar, ¿no? Creo que estas son dudas muy importantes que se están vertiendo y que pues por un lado hay mucha prisa en implementar todo esto y por otro lado también no hay leyes secundarias, Erika. Digamos, una legislación que te diga pues, cómo se califica a quienes pueden ser jueces, cómo se organizan las elecciones, de dónde sale el presupuesto, qué tipo de propaganda pueden hacer, cómo se van a promover. Todas estas dudas que hemos platicado durante estos meses, pues no están resueltas, porque es una reforma a la Constitución. Habría que elaborar leyes que pues detallen y precisen cómo se va a llevar a cabo todo este procedimiento. Ahora, me quiero detener en varios aspectos. Se supone que esta reforma al Poder Judicial va encaminada a eliminar la corrupción, a hacer un poder, así decía la justificación, a hacer un poder judicial mucho más cercano al pueblo y a tratar de ahorrar recursos. Sin embargo, me quiero detener en este último punto, licenciado. A ver, necesitamos destinar un presupuesto para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados. En segundo lugar, necesitamos indemnizar, porque así lo acordaron incluso en el último minuto, una especie de indemnización a los salientes. Y además, si alguno de los salientes se va
a un recurso en contra del Poder Judicial al considerar que se están violentando sus derechos laborales, pues también hay que lidiar con estos recursos y tener que pagar pues a quienes han resultado afectados y el resto de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Hemos calculado de qué tamaño será esta transición en términos económicos? ¿Cuánto nos va a costar pues dar este paso? Pues mira, se han hecho estimaciones, Erika, realmente no hay un cálculo exacto en cuánto va a costar todo esto. Ha habido manifestaciones de que una elección de este índole puede costar entre 5,000 y 9,000 millones de pesos, más las indemnizaciones que rondan en los miles de millones de pesos, como bien los dices, y pues ese dinero tendrías que tenerlo disponible para poder organizar esto, que esto toca otro punto muy importante. Acuérdate que hubo todo este debate de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, que es dinero que se utiliza, como bien lo señalas, para pues garantizar las prestaciones, los fondos de ahorro, los retiros, las liquidaciones, los seguros médicos, digamos, todas estas prestaciones están respaldadas por los fideicomisos. Bueno, o estaban, déjame decírtelo así, porque el decreto, otra cosa de las que hace es extinguir de tajo estos fideicomisos y establecer que el dinero tiene que reintegrarse a la tesorería de la Federación. Entonces vamos a ver que ese dinero ya el Poder Judicial no lo va a poder usar, para precisamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Oye, pues vamos a tratar de liquidar personas, vamos a tratar de ver de qué forma, pues además son gentes que van trabajando en algunos casos muchos años, ¿no? Les corresponderían unas liquidaciones pues que son cantidades importantes. Entonces, pero ese dinero ya pasó, digamos, a la tesorería, ya no está en el control del Poder Judicial, sí. Y pues se ha dicho que con ese dinero se va a pagar todo esto. También pueden venir algunos amparos, Erika, por temas laborales, como tú bien lo has señalado. Ya no cuestionar la reforma, simplemente el hecho de decir, oye, a mí me van a despedir, no me están reconociendo mis derechos que establece la ley del trabajo y me tienen que pagar una liquidación conforme a las bases que están en la Constitución y en la ley, ¿no? Entonces también se pueden venir por ahí amparos que tengan que ver con temas laborales, ¿no? Entonces, pues como bien dices, ni siquiera tenemos claridad del dinero. Ahora, el presupuesto se aprueba, pues, por año, Erika. Entonces, sí, digamos, ahorita pues no está presupuestado estos gastos y acuérdate que hay un principio que la autoridad no puede gastar más lo que esté expresamente presupuestado. O sea, tú no podrías ahorita decir, mira, se me ocurrió que va a haber una elección de jueces, agarra dinero y ponte a hacerla. Tiene que estar en el presupuesto perfectamente etiquetado el dinero. Entonces, te tendrías que esperar, digamos, a la aprobación del presupuesto, que todavía no se presenta, hay que esperar unos meses para que esto suceda y ver cuánto dinero le vas a destinar, pero también ya vas tarde para la elección, sí, y pones al INE en una situación bien compleja. Y no solo eso, sino que se supone que los tiempos de implementación de la reforma del Poder Judicial, al menos en la instrucción que dio el presidente, es que prácticamente se dieran en automático, que antes de que se vaya, que estamos unos días, porque es el 1 de octubre, esto pudiera estar ya avanzado, pero con lo que nos dices es cierto, no está presupuestado, ninguna de estas medidas, ninguno de estos costos que representa esta reforma al Poder Judicial está contemplado. Ahora, ¿se podría echar mano de estas partidas que tiene el Poder Judicial o hay candados que establecen que ese dinero no puede ser tocado con otros fines? Yo creo que ahí se va a venir una serie también de cuestionamientos y de amparos que tienen que ver con la protección de ese dinero. El Poder Judicial ha dicho, ese dinero yo lo tengo perfectamente etiquetado para respaldar prestaciones, para respaldar pensiones. O sea, no es un dinero simplemente que esté en una cuenta, es un dinero que tiene un destino. Tú a la hora que lo extingues sin reconocer esos derechos adquiridos, o sea, imagínate que ahí en un fideicomiso, Erika, esté el respaldo de las pensiones para la jubilación de los magistrados y los jueces. Suponte que ahí esté ese dinero. Si tú lo extingues por un decreto y lo haces que ese fideicomiso ya no tenga ninguna consecuencia jurídica, pues yo, trabajador que tengo ahí a garantizar mi pensión, pues me estás afectando mis derechos, que son derechos adquiridos. Yo tengo el derecho a que se me dé una pensión que está garantizada con ese dinero. Entonces también vas a ver que se va a cuestionar este tema de cómo se extinguieron los fideicomisos. Quiero decirte que es tajante, ¿verdad? No hay un mecanismo de cómo se va a ir estableciendo qué dinero se queda el Poder Judicial, qué dinero se devuelve. Simplemente es así como a machetazo, ¿no? Quítenle todo el dinero y devuélvanselo a la tesorería. Pero la tesorería también tiene un problema, pues no puede agarrar ese dinero y, como te digo, ponerse a hacer elecciones. Pues no es así tan simple, el dinero no se puede utilizar de esa manera, ¿no? Pero parece que no hay freno posible ni mecanismo de reflexión que diga cómo vamos a implementar esto. A mí me parece que estas prisas no conducen a nada. O sea, vamos a decir esto, Erika. Supongamos tú y yo que ya está aceptado de forma definitiva que los jueces y los magistrados se tienen que elegir por voto popular. Imagínate que ya se agotaron todas las instancias internacionales y nacionales y ya, digamos que esto ya quedó firme en la Constitución, Erika. Oye, pues desmantelar todo el Poder Judicial, meternos a un esquema de votaciones,
armar una cosa súper compleja con tanta precipitación, lo que va a conducir es a un procedimiento lleno de vicios, lleno de problemas, y lo que estás vendiendo, que es la idea de que va a haber mejores jueces, que no va a haber corrupción, que todo se va a agilizar, que la justicia va a funcionar, pues va a acabar siendo un caos. Va a acabar siendo un caos porque, como yo he sostenido, mañana llegan los jueces electos a los mismos juzgados, con los mismos expedientes, con el mismo personal, con el mismo dinero, ¿verdad? Es decir, a la misma problemática que ya existe, ¿verdad? No entiendo yo por qué un juez electo va a hacer que un tribunal funcione mejor. Pero entonces estas precipitaciones, Erika, pues llaman mucho la atención, ¿no? De que parece que lo importante es la política, las venganzas, el control del poder, y no importa si se colapsa el poder judicial. A mí me da esa impresión, ¿no? Porque no entiendo tampoco por qué hacerlo de esta manera tan precipitada. Creo que se podría buscar un mecanismo que pudiera darle una mejor salida, si es que esto es la forma en la que vamos a tener la justicia en México. Pues la velocidad precipitada va a continuar, licenciado, porque ya ayer mencionaban que también irá ya en preparación la reforma judicial a los ministerios públicos y fiscalías. Así es, Saldívar anticipó que vendría una reforma en ese sentido, en fiscalías, en defensorías. Pues no se sabe exactamente en qué términos. ¿Se acuerdan que la ministra Piña presentó un documento complementario diciendo aquí hay algunas ideas? Saldívar había expresado algunas en algún momento que tuvo oportunidad de participar durante la campaña. Pues efectivamente, Jonathan, tendría que verse, quizás vengan por otra reforma constitucional para darle una estructurada a las fiscalías y a las defensorías, que mira, yo lo celebro, porque sí, efectivamente, a mí me parece que el punto del talón de Aquiles más trascendental para la población son las fiscalías y las defensorías. Yo digo, ojalá se haga una reforma contundente que les dé dignidad, les dé dinero y les dé recursos humanos y de infraestructura, ojalá, porque eso ayudaría mucho a resolver muchos de los problemas que tenemos en México en términos de cómo se siente la población frente a los temas de justicia, ¿no? Habrá que ver en qué términos, digamos, ahora no se les vaya a ocurrir, vamos a correr a todos los ministerios públicos, ¿no? Exacto. Vamos a correr a todos los fiscales, ¿no? Votados también. ¿No? Sí, vamos a votar y porque el pueblo es el pueblo, y el pueblo es el bueno, ¿no? Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos a la par de seguir hablando de este tema de la reforma del Poder Judicial, de lo que pasó con esta bomba que aventó Genaro García Luna hacia México, con esta carta en donde dice, tiene audios y pruebas de que hay un vínculo y una comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador con grupos criminales. Enseguida regresamos. Estamos de regreso. Ayer los abogados de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad del Gobierno Federal, detenido en Estados Unidos, presentaron una carta que él mismo escribió de puño y letra, escrita a mano, en donde señala, pues primero que es inocente, sostiene su inocencia, la defiende, señala que los mismos testigos que declararon en su contra también han señalado los vínculos del actual gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador con delincuencia organizada. Habló de cómo pues, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en su contra durante su juicio, pues pueden ser probados, que pueden ser respaldados, ya lo decía él, con videos, con audios, con comunicaciones, con fotografías que se habrían tenido entre el gobierno federal y estos grupos delictivos. ¿Qué representa esto, licenciado José Mario de la Garza, cuando no es la primera vez que se habla, cuando se señala al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un narcogobierno? Pues una acusación muy delicada, muy grave. García Luna está indicando que los testigos que declararon en su contra pues pertenecen al crimen organizado y que es personas que han apoyado al presidente y a su círculo cercano. Inclusive lo menciona en la carta diciendo que en las audiencias que se llevaron a cabo en su juicio en Estados Unidos también así lo manifestaron, ¿no? Dentro del procedimiento, y que están esas manifestaciones, como bien dices, como es parte de las pruebas que él está manifestando que existe, ¿no? Y entonces vuelves a este tema de decir pues, qué tantos vínculos existe entre el narcotráfico, el dinero del narcotráfico y el gobierno que lanzó la idea de decir abrazos no balazos, y luego decir pues, que en Sinaloa no está pasando nada, y luego decir pues que en México no hay un tema de violencia generalizado, y fue reiterado, digo, Erika, lo estamos viendo al final del sexenio, pero si tú haces un recorrido de la estrategia, pues ha sido una estrategia de tolerancia, de no actuar, acuérdate la detención del Chapito en su momento, que lo ponen en libertad. O sea, nos podríamos pasar aquí la mañana tú y yo recopilando todo lo que ha pasado,
y pues has visto que esta estrategia pues es un fracaso por donde lo quieras ver, ¿no? Porque casi 40 muertos en Sinaloa en el fin de semana, y pues te llama la atención porque también vincula, no sé si lo viste en la carta García Luna, la carta que en su momento envió el Mayo cuando fue detenido en Estados Unidos con todo este operativo que también fue muy dudoso, en donde también deja entrever pues que hay un vínculo estrecho entre el crimen organizado y los actores importantes del gobierno y que hay una complicidad para dejarlos operar, ¿verdad? Así lo han dicho, como he visto en reiteradas ocasiones se ha tenido esto, ¿no? Y ahora júntalo con el tema de abrir elecciones de jueces y como se ha dicho hasta el cansancio en este país, ¿verdad? Pues le vamos a abrir las puertas al crimen organizado que tiene controladas vastas áreas territoriales de nuestro país y que controla gran cantidad del dinero que se mueve en el sistema financiero, y ahora les vamos a abrir la posibilidad para que se metan hasta la cocina con los jueces y ahora en el control pues del Poder Judicial, ¿no? Gravísimo me parece la acusación de García Luna en la carta, por cierto, manuscrita que envía, y pues sí, seguramente va a haber muchas reacciones, tanto del presidente como de la oposición, pero pues llama mucho la atención. El presidente ya habló esta mañana, licenciado, y dijo que pues que los dé a conocer, que si él tiene todo, que lo dé a conocer. Okay. Está muy bien, entonces ya unos días de convertirse en un ciudadano, vamos a ver qué tratamiento le da la justicia en este país al presidente, si se vuelve el presidente que tiene el control de Claudia Sheinbaum y que se vuelve un tipo todo protegido y todopoderoso, como parece ser que todo indica que va a ser así, o si puede ser sometido a la acción de la justicia por estar vinculado con el narcotráfico, ¿no? Veremos la historia que se cuente. Me tiendo a pensar que va a ser más un personaje protegido que va a estar participando en la política todos los días y que va a tener una impunidad para que no le pase nada. Fíjate que a mí hay varias cuestiones que me preocupan muchísimo. Por supuesto, la forma en la que se ha manejado este tema y ese hashtag que aparece una y otra vez refiriéndose al gobierno de México con estos vínculos con el crimen organizado. Eso me preocupa muchísimo porque independientemente de lo que realmente esté pasando en este país, la imagen que vende de México hacia el exterior es pues muy desafortunada, ¿no? En segundo lugar, me preocupa también la respuesta del presidente, porque creo que debió haber sido mucho más claro. Él apenas dice esto, ¿no? Pues que si tienen las pruebas las presente, y se va a hablar del caso del segundo tirador de Luis Donaldo Colosio. Es decir, como desviando la atención a ver si el presidente realmente pues se siente tranquilo de la conciencia, si realmente él en lo particular, ni siquiera hablar de sus colaboradores, si él en lo particular no tiene nada que ver con los grupos delictivos. Creo que era el momento para tratar de dar tranquilidad a la población y hablar de frente sobre este tema, ¿no? Y para tratar de dar certeza. Pero cuando lo empieza a ligar con otros asuntos y le da la vuelta y empieza a hablar de Colosio y de crimen de Estado, es como tratar de zafarse, ¿no? Y esto pues no genera una buena impresión. Y en tercer lugar, me preocupa también mucho que este tipo de temas estén ventilándose en Estados Unidos, porque al final de cuentas Genaro García Luna está en Estados Unidos. Es decir, claro, si el gobierno mexicano, como dice Andrés Manuel López Obrador, tiene pruebas en contra de Genaro García Luna, hubiéramos esperado que se lo hubiera juzgado en México, que estuviera aquí tras las rejas, y que este tema de los señalamientos hacia el presidente, etcétera, que si hay o no hay, también se estuvieran, como tú lo decías, dirimiendo en nuestro país y no en Estados Unidos. Claro. Pero pues hoy pareciera que con toda esta batalla por reformar al Poder Judicial, la realidad es que dejamos que se nos escape de las manos. Y también están juzgados los chapos, los hijos de los chapitos, sí. Ahora el Mayo también va a estar, entonces ahora hay que recurrir pues, a los tribunales de Estados Unidos para que nos hagan el trabajo de procesar a los narcotraficantes de México, ¿no? Y que se los lleven en un avión de una forma totalmente irregular y que allá los juzguen, allá no se les escapen y allá les dicten sentencia. Pues sí, parece que refleja este sistema fallido que no puede procesar los grandes casos en México, y que cuando llegan estos grandes casos pues te encuentras que las personas obtienen su libertad o no son responsables, ¿no? Pero como bien lo indicas, ¿no? ¿Dónde están estos nexos o cómo explicar estos nexos del crimen organizado en las elecciones, en el gobierno, en los contratos, en las obras de infraestructura? Pues todos los factores apuntan para allá, Erika. Y como dices tú, no ha habido una rendición de cuentas clara, una transparencia para decir, aquí estamos actuando de esta forma, se está llevando a cabo de esta manera. La declaración del general en Sinaloa a un par de días, ¿no? Ya cuando se dejen de pelear los chapitos con el Mayo, pues ya habrá paz, ¿no? Nosotros como diciendo, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Sí, claro, dejen como que ellos se pongan de acuerdo, ¿verdad?
Sí, Pero, pues a mí no me culpen, ¿verdad? Dejen que nuestros amigos dejen de luchar entre ellos, y ya cuando ellos dejen de luchar, pues ya nosotros ya habrá paz, ¿no? O sea, pero eso lo dice pues un alto integrante del ejército mexicano, ¿verdad? No lo dice cualquier persona, ¿no? pero Sí, también es increíble, compañeros, cómo García Luna pues es el cliente favorito de la mañanera, ¿no? Yo nomás me baso en datos de Taller de Comunicación Política SPIN. Más de 400 veces ha sido mencionado. Esto apenas hasta febrero pasado, de datos de García Luna. Más de 400 veces. Sí. Hoy que García Luna menciona a Andrés, se va hacia Colosio. O sea, hoy sí no quiso hablar de García Luna. Colosio con García Luna, por Dios, no hay ninguna conexión entre un dato y el otro. O sea, Colosio es una cuestión totalmente independiente de García Luna, pero como dice Erika, el presidente es experto en el efecto de gato pardo, ¿no? Darle la vuelta a todo para que todo quede igual, ¿no? Es su maestría en gatopardismo mexicano. Licenciado, pero lamentablemente, insisto, esto deja ahí por lo pronto una semilla sembrada que no es aclarada por el gobierno federal. El presidente tiene esta extraordinaria oportunidad que son las mañaneras, justamente para aclarar este tipo de situaciones, para dar tranquilidad a los ciudadanos, etcétera, y lamentablemente se utiliza para todo menos para eso. Vamos a estar pendientes de lo que suceda, tanto en el tema de la reforma al Poder Judicial, que ya tendremos mucho que platicar dependiendo de cómo se vaya implementando, y también, por supuesto, este tema y estos señalamientos que acompañan a Andrés Manuel López Obrador al cierre de su administración, pero que hay que decirlo, desde los primeros meses de su gobierno fue cuando se soltó la primera bomba que decía quién pagó la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y a lo largo de todos estos años ha sido una sombra que ha estado ahí presente y que el presidente pues se ha negado a aclarar de manera contundente. Te agradezco como siempre, licenciado. Abrazo muy fuerte para los dos. Seguimos dándole continuidad a estos temas que son tan importantes. Que tengan excelente día. Gracias, muy buenos días.